Gracias a todos y un Gracias. feliz día. Gracias por compartir la información sobre los dos temas, Felipe. Los Gripen, que está confirmado, lo firman hoy, dice el ministro, ese negocio lo tienen listo. Y segundo, sobre los bombardeos contra disidentes. Están de las ultimando FARC. detalles de los aviones, ¿no? Todavía no han firmado el contrato. Sí, que lo firman hoy, Vamos a dice, ver. dice el ministro. Pues Néstor, sobre el bombardeo y la explicación que da el ministro me quedan claras dos cosas. Que esta es la prueba clara, la prueba reina de que una vaina es echar carreta cuando usted es candidato y otra bien diferente gobernar. Por un lado. Porque Petro y su séquito, Felipe, pues tumbaron al ministro Botero, como lo todos hablaban los ayer. gobiernos- Entonces mire la diferencia, ¿no? Felipe, todos los gobiernos... Los y mismos eso- argumentos, ¿no? Eso aplica a cualquier partido político, Felipe. Una cosa es echar carreta en campaña y otra cosa es vociferar. ¿Usted se acuerda en los debates claro. contra el ministro de Defensa de Claro, la y Tumbaron Petro al decía ministro, que era un ministro, crimen. Cuéntele al país por qué mintió y por qué no informó que había niños en el campamento. Néstor, pero los Y argumentos no no se pueden ser pueden buenos en un bombardear, momento no se pueden y malos seguir en otro. nombrando ministros de defensa militares para que bombardeen a los niños. Bueno, todo lo que decía Petro, vea, ahí le tocó. ¿Por qué le tocó? Que era la otra parte que le quería yo decir. Señor. Bueno, es Pues cierto que porque el como ministro Botero lo mintió, confesó ¿no? el ministro de Defensa, se le salieron de las manos los grupos al margen de la ley al gobierno. Los dejaron fortalecer a este punto, Néstor. Que mintió No. el ministro Botero. ¿Por qué, Héctor? Pues porque mintió, yo no sé por qué mintió, pero escogió ese camino, Néstor, que fue negar la presencia de menores. Aquí estamos en una situación, pues que para ese contexto es distinto, pero que para el fondo no, por supuesto, que es que el ministro en cambio está diciendo, ahí había menores. Y entonces ahí nos mete en la discusión central, que no es si mintió o no mintió, Botero mintió, pero lo importante no era eso, sino si había menores Pero- y fueron víctimas, En los dos- No, en él no ha los dicho que hay bombardeo. menores. En los dos campamentos había menores de edad. Exacto, sí, Pero, exacto. pero él no ha dicho que hay menores, que si medicina legal, Bueno, Felipe, es lo que dijo bueno, ayer, pues, desde que lo confirma que hay preguntan es a menores, Néstor. pues de Es que malas, desde porque que allá lo estaban están con el advirtiendo, arma. Es que tres Desde menores, que lo tres está menores se advirtiendo, entregaron es que lo después está del dici- es que tres menores de edad No, se entregaron no, después del Felipe, bombardeo a en el ver, Guaviare. Eso a ver, quiere vamos a aclarar. decir que muy seguramente había Felipe, menores vamos- dentro de los bombardeados. Vamos a aclarar. No es una versión de medios de comunicación, no es una versión. Había menores de edad en el campamento. Tanto había que algunos de esos se entregaron. Tantos menores había que el ministro arranca esta entrevista diciendo que hay que condenar el reclutamiento forzado. En ese campamento, claro. lo que pasa es que no sabemos cuántos menores había. Claro, y que el problema no es que el problema es el arma, ¿no? El problema Pero es bueno, el arma Néstor, y no la sí. edad. Fue que dijo- lo que Pero dijo el bueno, ministro Néstor, así Lo que como mata hace no es la 5 edad. o 6 o 7 años, cuando lo hacían en el gobierno de Duque, celebrábamos que se utilizara toda la fuerza legítima del Estado contra estos narcoterroristas, pues hay que celebrar que el presidente decidió cambiar su posición frente a ellos. Bueno, Felipe, Pues ya van, porque Sí, es yo- lo uno por ya lo van- otro, ¿no? Ya van 2 bombardeos esta semana. Yo en- Ahora, yo en cambio tengo que lamentar que cuando el hablamos, presidente haya decidido hacer eso porque evidentemente se produce, bueno, unos resultados que son los que estamos, al menos yo los lamento, otros los celebran, pero a mí me parecen que en cualquier condición que mueran personas y mucho más menores de edad, pues uno debe lamentarlo y no debe estas no celebrarlo, son pero eso personas, debe estos ser la no son condición personas, ética que uno tenga. Héctor, son terroristas lo que había uno- allí. Ese campamento no son había terroristas, intentado son- matar al son presidente de la guerrilleros. República. Sí, son guerrilleros, pero son personas. Sí, son personas. Es que terroristas. Sí, personas. la Madre Usted Teresa póngale, de Calcuta hecha usted póngale el guerrillera, ¿o qué? apellido. No, Usted póngale Héctor, el es que no apellido está- que quiera, no pero es son lo personas, mismo, es decir, no es son lo mismo, sujetos de derecho. No es lo Eh, mismo matar a un campesino que matar a un narcotraficante. No es lo mismo. Sí, pero el Bueno, bombardeo no, es una a un herramienta. narcotraficante depende como el lo bombardeo maten, no es- sé. el bombardeo digamos, es una todo- herramienta legítima de las Fuerzas Armadas. No Eso es no lo es mismo. un delito. Efectivamente, no es lo si se mismo cumplen los bombardear, criterios de no es lo mismo precaución, de bombardear- distinción, de bombardear necesidad una iglesia que tiene el que derecho bombardear internacional un humanitario. campamento terrorista. Y hay blancos, tiene razón el No hay, ministro no hay Sánchez. campamentos terroristas para empezar, digamos, esa expresión es una expresión equivocada. Entonces, ¿qué hacen ellos? conceptualmente. Cuando Lo que ponen hay- las bombas en el Cauca Entonces, y en según su teoría, Cajibío. estaban rezando los señores disidentes No, de no, la no. FARC. No, entonces, ¿qué hacen ellos? No hacen terrorismo. Me refiero es a la expresión terrorista. No, cometen unos delitos que ya no hay veremos si... campamento. Bueno, entonces Cometen no hay actos Ya de veremos si- terrorismo, Héctor.
Lo que pasa es que la decisión de limitar los bombardeos a saber que no existen niños en el campamento, lo que genera es que utilicen a los niños como escudos humanos para que no existan los bombardeos. Entonces aquí no podemos pensar que la responsabilidad exclusiva es de quien decide hacer el bombardeo después de una labor de inteligencia, porque es probable que no existieran los niños, pero que los traen reclutados además ilegalmente, y eso también es un delito, para utilizarlos como escudos humanos y garantizar que no existan los bombardeos. O sea, aquí en este el tema es perverso, es por parte de los grupos ilegales. No, por supuesto que los grupos ilegales cometen un montón de delitos y, en fin, uno le puede poner todos los apellidos y todos los adjetivos que quiera, algunos que puede publicar aquí y otros que no, seguramente, pero ese no es el punto. El punto es si habiendo menores de edad es posible utilizar un instrumento como el bombardeo. Acaba de decir el ministro de Defensa del gobierno, Petro, es un blanco lícito. Entre otras cosas, eso dice el ministro de Defensa, pero esa no es la última palabra, ni mucho menos. Es tan discutible si se puede hacer que cuando lo hizo el gobierno del presidente Duque lo escondió y por eso mintió el ministro Botero. Porque la diferencia, el ministro Botero mintió. El ministro Botero mintió. No, pero es que la pregunta es por qué Botero mintió si es tan legítimo. O sea, llevamos 4 años de retrovisor. Pero permíteme, María Consuelo. Estoy refiriéndome a la actitud del ministro Botero. Esta semana Petro bombardeó. ¿Y usted quiere seguir en el ministro Botero hace 5 años? 6 años ya. Me permite a ver si logramos entender por qué estoy mencionando al ministro Botero. Estoy mencionando al ministro Botero porque dele con el espejo retrovisor, va a terminar el gobierno, dele con el espejo retrovisor. Intento por quinta vez explicar por qué estoy mencionando al ministro Botero. Por quinta vez intento explicar por qué estoy mencionando al ministro Botero. En bombardear un campamento donde hay menores de edad es una discusión en el marco del derecho internacional humanitario respecto de si los menores son o no combatientes, porque entre otras cosas la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que los menores son víctimas, no combatientes. Y que cuando están con uniforme y participando en una actividad terrorista, usan de escudos humanos, es responsabilidad del grupo que los recluta. Pero acepto que hay una discusión en relación con si efectivamente son combatientes porque están participando en las en las hostilidades aquí, o no, pero lo que quiero decir, si se me permite, es que es tan discutible el asunto que cuando el ministro Botero, no por el espejo retrovisor, yo sé que ahí ese no podemos tocarlo, las responsabilidades políticas del gobierno anterior no se pueden tocar, pero no importa, es un tema, es por qué lo escondió. Lo escondió es porque es discutible, porque si no hubiera salido como lo hizo ahora el ministro Sánchez a decir, sí, había menores y pues se murieron, porque es que el que mata es el arma y no la edad, punto. No es tan fácil como el ministro lo está señalando, y no es tan fácil, y por esa misma razón de que no es tan fácil, otros gobiernos lo han escondido cuando ha ocurrido. Ahora, en este caso en particular me parece que hay un agravante, que el gobierno, según ha confesado el ministro de Defensa, sabía que había menores y por lo tanto va a tener que explicar en los organismos de control y en la justicia si tomó las medidas de precaución que le obligan el derecho internacional humanitario, Néstor, para evitar que esos menores cayeran en el bombardeo. Acaba de decir el ministro, cuando están en ese momento como estaban, es que estaban amenazando, armados, amenazando a militares, pierden esa condición y se vuelven. Aquí no hay discusión alguna, Ricardo, permíteme. Reclutan son los grupos. Acuérdense de una cosa, Roy Barreras acusa a Guillermo Botero de mentir. Lo que dice Guillermo Botero es que ellos no tienen información de que ahí había menores de edad. Hay una gran diferencia entre decir que alguien mintió ocultando algo y decir que no había información sobre algo. Es que le compraron la tesis. Aquí no hay discusión alguna. Y ese no es el fondo. Al final ese presidente Gustavo Petro. Igualar lo que pasó en otro gobierno con para intentar justificar las cosas y no es una buena estrategia. relativizar las contradicciones de este gobierno. Lo de que el ministro de Defensa mintió fue la tesis de Roy con la que tumbaron al ministro de Defensa de la época. Pero mire, Néstor, aquí no hay discusión alguna que el presidente Gustavo Petro cambió su posición como senador. Y eso es una incoherencia, sí, es una incoherencia. Pero la pregunta de fondo acá es, ¿le corresponde y es lo mejor para el país
ante una situación que es evidente, y es que el proceso de paz total ha sido un fracaso total. Que los mecanismos de concesiones a los criminales lo único que han permitido, porque hubo una negociación mal conducida, porque era una negociación a punta de zanahoria y nada de garrote, ha llevado a un fortalecimiento de los grupos, eso es indiscutible. Y la pregunta es, ¿corresponde entonces seguir haciendo lo mismo? Y claramente creo que en esta mesa estamos todos de acuerdo que es necesario que el Estado utilice sus capacidades sin abusarlas. El petrismo durante el estallido social insistía en que cualquier intervención del ESMAD, yo tenía que estar allí como secretario de gobierno, automáticamente era una violación de derechos humanos. No, el ESMAD podía intervenir y si lo hacía de manera proporcional y de manera adecuada es lo correcto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si el ejército, en el uso legítimo de la fuerza, con sus capacidades y teniendo siempre en cuenta, como lo anunciaba aquí el ministro Sánchez, decía, mire, nosotros en el marco de la confrontación encontramos heridos y los rescatamos, les dimos auxilio a pesar de que eran personas que nos estaban disparando. Eso es lo que debe hacer el Estado. El Estado debe, por supuesto, utilizar la capacidad legítima para ejercer la fuerza, para recuperar el territorio, pero también tiene que tratar de distinguir entre los actores. Y aquí la gran pregunta, y en eso sí coincido con Héctor, es si sabían expresamente que allí había menores, lo sabían expresamente, e hicieron un bombardeo, debieron haber privilegiado otro tipo de instrumento. Si no, están cometiendo. Pero oiga, ¿ustedes no se cansan de defender delincuentes? El ministro acaba de decir que en el caso del Guaviare sí tenían información. Sí. No, y lo interesante, pero es que yo llevo en esta mesa oyendo 3 años, Conchi, yo llevo 3 años y medio desde que arrancó este gobierno diciendo que los bombardeos no sirven para nada, que ese es el fracaso de la política de Duque, que cómo así que ni el ELN ni las FARC se debilitaron a pesar de que el Estado los combatió, ¿no? Y ahora estamos entonces en otro, es decir, que todo por mirar hacia atrás. Néstor, pero hay que celebrar, Álvaro, usted que tanto decía que esto no servía, ¿se acuerda que usted lo decía? Felipe, déjelo hablar antes de atacarlo. La cuenta Blue Radio. Estamos haciendo análisis de los temas. Mi cuenta Néstor Morales. Sáquelo al baile después de que llegue a la fiesta. Álvaro, adelante. Sin duda el gobierno Petro está cambiando de posición, eso no hay duda, pues. Pero lo hace luego de hacer muchos esfuerzos para no incurrir en excesos del uso de la fuerza. En las guerras hay tragedias terribles y es obligación de los estados tratar de evitarlas. Hay que reconocerle a este gobierno que ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido, porque pues dar de baja menores de edad para un estado es muy delicado. Primero es discutible legalmente. Además porque los niños o muchachos muchas veces son reclutados en contra de su voluntad, entonces en ese caso serían víctimas y no terroristas peligrosos, sino unos pobres muchachos casi que secuestrados para efectos del crimen. Entonces sí hay que valorar claro que sí, los son estados, reclutados ilegalmente. En eso usted tiene razón. hay que valorar que los estados hagan muchos esfuerzos y está bien que el presidente de la República se responsabilice de él tomar esas decisiones porque son muy delicadas. Ese cuento de que guerra es guerra, bombardea a todo el mundo, que eso soluciona, pues Vietnam, y hay muchos casos donde el bombardear a la loca no sirvió para nada. Afganistán es otro caso. Entonces, así como es necesario bombardear en algunas situaciones, las bombas en sí mismas no hacen milagros. Entonces, sí es un tema muy delicado, está bien que los gobiernos asuman eso con mucha responsabilidad. Al gobierno Petro le tocó tragarse ese sapo de cambiar de política, y si se justificó por razones militares, pues está bien, pero debe ser muy excepcional, porque el asesinar muchachos, muchas veces reclutados en contra de su voluntad, es muy delicado para un Estado. Claro, hay que ver, Ricardo. Es lo único sensato que ha hecho Petro en estos 3 años y medio. Si lo vamos a criticar. Van a llamar al ministro Sánchez a una moción de censura, como llamaron a los 2 ministros anteriores del gobierno Duque, precisamente por haber bombardeado. Entonces pero eso la incoherencia es mayúscula. Mire, solamente un dato que... No, y eso es por joder. Felipe. Por retaliar, pero la verdad es que hay que celebrar que al fin Petro está haciendo algo sensato. Solo un dato que demuestra que los bombardeos son una herramienta muy exitosa en contra del crimen. Yo les hago un muy breve listado de los cabecillas de las FARC que murieron en bombardeos y que forzaron a la negociación de paz. Raúl Reyes, el Negro Acacio,
el Mono Jojoy, Alfonso Cano y otros. Calcule usted, los más Pero importantes además, si no sirvieran, más ¿para de qué hay 10 Fuerza años, Aérea? cuando- ¿Para qué hay Hace más de aviación 10 del años, ejército? cuando la guerrilla actuaba de manera distinta y efectivamente se concentraba en campamentos centenares o miles de combatientes, y por lo tanto el bombardeo era evidentemente una herramienta que podía ser útil, como en efecto lo fue en ese momento. Y hoy, y durante el gobierno del presidente Duque, que veo que tiene aquí varios defensores de oficio, no era útil, ni en ese momento, ni ahora. Y a Felipe, a quien le pido respeto, porque yo no estoy defendiendo delincuentes, ni nunca he defendido delincuentes, ni quiero entrar en sus problemas éticos para evitar esas discusiones aquí al aire, y le exijo ¿Cuáles son mis respeto. problemas éticos? La última vez que le acepto a usted que esté no voy a permitir la acusación entre compañeros y entre amigos de trabajo. Me da pena con los dos. 7:37 a.m, un gusto acompañarlos. La discusión es sobre bombardeos y sobre niños en los campamentos. Estás escuchando Blue Radio.